Cada mañana al despertar ya se siente cansado por esa capa de flema espesa en la garganta, ¿verdad? Lo primero que hace es aclararse la voz. No por costumbre, sino porque si no lo hace, siente que no puede hablar con claridad. Intenta ignorarlo, pero en el fondo aparece una preocupación silenciosa. ¿Será esto señal de algo más grave? ¿Estarán sus pulmones en problemas? ¿Habrá una enfermedad oculta avanzando en su garganta sin que usted lo sepa? La sensación de tener algo atrapado en la garganta durante semanas, meses o incluso años no solo es molesta. Siembra preguntas que le quitan el sueño. Cuando cae la noche y aparece la tos seca, usted permanece en la oscuridad preguntándose por qué nada funciona. Ha tomado jarabes, ha probado té de jengibre, ha bebido mucha agua, pero esa flema densa regresa cada día. Y lo más inquietante no es el carraspeo. Lo más inquietante es sentir que ha perdido el control de su propio cuerpo. He escuchado a muchos pacientes susurrarme en consulta que temen una infección crónica, temen cáncer, temen alguna enfermedad rara avanzando en silencio. Tienen miedo de acudir al médico por temor a recibir un diagnóstico negativo. Pero también temen no ir y seguir sin saber qué ocurre. Así viven en un punto intermedio entre la ansiedad y la impotencia. Si está viendo este video, es muy probable que también haya sentido eso. El cansancio de aclararse la voz en medio de una reunión. La vergüenza de una voz ronca por la mañana. La frustración de una garganta que nunca se siente completamente despejada. Pero hoy quiero que se detenga un momento y respire profundo. Porque su mayor temor puede no ser la realidad. Existe una causa silenciosa, mucho más común de lo que imagina, y en la mayoría de los casos no es tan peligrosa como usted piensa. Pero si no la comprende, seguirá luchando de la manera equivocada. Y eso es precisamente lo que hace que su problema se prolongue mes tras mes. Ahora debemos hacer algo muy importante. No limpiar su garganta, sino limpiar las creencias que lo han llevado por el camino equivocado todo este tiempo. Porque cuando entendemos mal el problema, cualquier esfuerzo, por constante que sea, solo nos deja más agotados. El primer mito que escucho con más frecuencia es este. Seguramente es un resfriado que no se cura. Suena lógico, ¿verdad? Hay flema, hay carraspeo, entonces debe ser un virus. Pero el resfriado común tiene un ciclo claro. Aparece, molesta durante unos días, máximo 1 o 2 semanas, y luego el cuerpo se recupera. Suele acompañarse de congestión nasal, estornudos, fatiga y a veces fiebre leve. Si usted lleva más de 3 o 4 semanas con esta flema sin esos síntomas, ya no hablamos de algo agudo. Hablamos de algo crónico. Y los virus no permanecen tanto tiempo. El segundo mito suele venir después. Tal vez es alergia. Empieza a pensar en polvo, polen o pelo de mascotas. Es cierto que la alergia puede provocar la sensación de moco descendiendo hacia la garganta. Pero suele ser estacional o relacionada con exposiciones específicas. Y sobre todo, suele mejorar con antihistamínicos. Si ha probado medicación antialérgica sin cambios, o si le ocurre todo el año sin importar la estación, probablemente la alergia no sea la raíz del problema. Puede contribuir en parte, pero no es la causa principal. El tercer mito es culpar al ambiente o al tabaco. Es verdad que el humo y la contaminación irritan la mucosa respiratoria. El cuerpo responde produciendo más moco como mecanismo de defensa. Eso tiene base científica. Pero en mi consulta veo a muchas personas que nunca han fumado y viven en zonas con aire relativamente limpio, y aún así padecen flema persistente. Por lo tanto, el ambiente no explica todo. Y luego está el cuarto mito, quizás el más peligroso porque lo lleva a resignarse en silencio. Estoy envejeciendo, es normal. Es cierto que con la edad los tejidos cambian y la mucosa puede volverse más seca, haciendo que el moco sea más espeso. Pero vivir todo el día con sensación de obstrucción en la garganta, carraspear constantemente y perder el sueño por tos seca no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Cuando normalizamos la incomodidad crónica, perdemos la oportunidad de buscar la verdadera causa. ¿Lo ve? Cada mito tiene algo de lógica, pero ninguno explica por completo su situación. Y mientras crea en ellos, seguirá tratando el objetivo equivocado.
continuará tomando jarabes para un virus inexistente, medicación para una alergia que no es la culpable, o aceptará el malestar pensando que es parte de la edad. Entonces, si no es resfriado, no es alergia, no es solo el ambiente ni simplemente la edad, ¿qué está ocurriendo realmente? La respuesta puede sorprenderle, porque el origen del problema no está en los pulmones ni en la nariz. Comienza en un lugar que muy pocas personas imaginan, y cuando lo menciono, muchos de mis pacientes exclaman que por fin todo empieza a tener sentido. Y ahora llegamos a la parte que casi nadie espera. El origen de esa flema persistente no está en los pulmones, no está en la nariz, comienza en el estómago. El verdadero responsable tiene un nombre médico bastante largo: reflujo laringofaríngeo. Pero quiero que lo recuerde de una forma más sencilla: reflujo silencioso. Se llama silencioso porque más de la mitad de quienes lo padecen no sienten ardor ni acidez detrás del esternón. No hay señales típicas que lo hagan pensar de inmediato en el estómago. Y precisamente por eso pasa desapercibido. Imagine su estómago como un recipiente lleno de ácido potente. Ese ácido es necesario para digerir los alimentos. Entre el estómago y el esófago existe un esfínter que actúa como una puerta. Cuando usted traga, se abre para permitir que la comida descienda. Luego debe cerrarse firmemente para impedir que el ácido regrese. Pero por razones como cenar muy tarde, comer en exceso, el estrés o el sobrepeso, esa puerta ya no cierra con la misma eficacia. Durante el día, cuando está de pie o sentado, la gravedad ayuda a mantener todo en su sitio. Pero cuando se acuesta, especialmente por la noche, la situación cambia. No es necesario que sienta una subida evidente de ácido. Lo más problemático son los vapores ácidos finos, casi invisibles, que ascienden silenciosamente mientras duerme. Esos vapores pueden superar el esófago y alcanzar la laringe, las cuerdas vocales y la parte posterior de la garganta. Y a diferencia del estómago, la garganta no está diseñada para soportar ácido. No tiene una capa protectora gruesa. Así, cada noche, su garganta puede estar expuesta a una irritación química leve pero repetitiva. Y aquí está el punto clave que quiero que entienda. Esa flema que tanto le molesta no es el enemigo, es el escudo. Cuando la mucosa de la garganta se irrita por los vapores ácidos, el cuerpo responde produciendo más moco para protegerse. Es un reflejo de supervivencia. Por eso, cuando toma jarabes para eliminar la flema, intenta quitar la protección sin detener la agresión. Cuando carraspea constantemente, limpia el moco de forma temporal, pero el cuerpo lo vuelve a producir porque la causa sigue presente. Así, el círculo vicioso continúa. Cuando mis pacientes comprenden esto, suelen quedarse en silencio unos segundos. No por miedo, sino porque por fin las piezas encajan. La ronquera matutina, la sensación de nudo en la garganta, la tos seca nocturna. Todo empieza a tener explicación. Pero la historia no termina con el ácido. Hay un factor aún más sutil que actúa como el arma secreta en este proceso. Y cuando lo entienda, verá con mayor claridad por qué su problema se ha prolongado tanto tiempo. Ahora hablamos del segundo protagonista de esta historia. Si el ácido es el invasor, la pepsina es el arma que lo acompaña. La pepsina es una enzima producida en el estómago. Su función es clara y lógica. Ayuda a descomponer las proteínas de los alimentos para que el cuerpo las absorba. Dentro del estómago, la pepsina es una aliada. Pero cuando abandona su lugar natural, todo cambia. En el reflujo silencioso, los vapores ácidos no ascienden solos. Llevan pepsina consigo y la depositan sobre la mucosa de la garganta, la laringe y las cuerdas vocales. Lo peligroso es que la pepsina no necesita actuar de inmediato. Puede quedarse allí, silenciosa, como una mina sin detonar. Y el detonante le resultará familiar. Una taza de café por la mañana. Un vaso de jugo de naranja que cree saludable. Un poco de vinagre en la ensalada. Cualquier sustancia ácida que pase por la garganta puede reactivar la pepsina ya adherida. Cuando se activa, la pepsina hace lo que está diseñada para hacer: descomponer proteínas. Pero esta vez no hay carne ni pescado que digerir. Actúa sobre las propias proteínas del tejido de su garganta a nivel microscópico.
El daño puede ser mínimo, pero al repetirse día tras día, el cuerpo se ve obligado a reaccionar. ¿Y cuál es esa reacción? Aumentar la producción de moco. Crear una capa de flema más espesa y pegajosa para proteger la zona irritada. Por eso siente la garganta pesada por la mañana. Por eso su voz está ronca después de dormir. No porque haya hablado demasiado, sino porque las cuerdas vocales han estado expuestas durante horas a vapores ácidos y pepsina. Cuando comprende el papel de la pepsina, entiende que el problema no es solo el ácido que sube. Es la presencia silenciosa de una enzima que continúa irritando incluso cuando usted no percibe síntomas claros. Y esto cambia por completo la forma en que abordamos el tratamiento. Ahora entramos en la parte más importante. No es teoría, no es una hipótesis. Es un plan de acción real para vencer el reflujo silencioso y la pepsina, los dos enemigos que han provocado inflamación, flema y carraspeo durante meses. No creo en soluciones milagrosas. Creo en la estrategia. Y esta estrategia tiene 4 frentes claros: la noche, la alimentación, los hábitos diarios y el apoyo natural. No necesita aplicarlos todos al mismo tiempo, pero cuanto más implemente, más acortará el tiempo de recuperación. El primer frente es la noche. Es el momento en que su garganta es más vulnerable, porque al acostarse desaparece la ayuda de la gravedad. Si duerme completamente plano, crea una vía directa desde el estómago hacia el esófago y la garganta. Por eso el paso más importante es crear inclinación. Eleve la cabecera de la cama entre 15 y 20 centímetros. No amontone almohadas doblando el cuello, porque eso puede empeorar el reflujo. Debe elevar todo el torso. Puede colocar bloques bajo las patas de la cama o usar una almohada en forma de cuña. La gravedad hará lo que los medicamentos no pueden hacer. Otro detalle pequeño pero anatómicamente importante es dormir sobre el lado izquierdo. Debido a la forma natural del estómago, al recostarse sobre el lado izquierdo, el contenido gástrico queda más abajo y más lejos del esfínter esofágico. En cambio, acostarse sobre el lado derecho facilita el ascenso del ácido. Es un cambio sencillo, pero en mi consulta he visto diferencias notables. El segundo frente es la estrategia alimentaria. Lo que come y cuándo lo come determina la intensidad del reflujo. La regla de oro es 3 horas. La última comida, incluso un refrigerio, debe terminar al menos 3 horas antes de acostarse. El estómago necesita tiempo para vaciarse. Si come y se acuesta de inmediato, está invitando al reflujo. La cena debe ser la comida más ligera del día, no la más pesada. Los alimentos grasos tardan más en digerirse y aumentan la presión gástrica. Priorice proteínas magras como pescado o pollo, verduras cocidas y porciones moderadas de carbohidratos complejos. Evite frituras, salsas grasas y postres pesados por la noche. Durante las primeras 3 o 4 semanas, recomiendo reducir de forma significativa los desencadenantes comunes. Café y té con cafeína, chocolate, bebidas gaseosas, alcohol, especialmente vino blanco, menta, alimentos ricos en tomate, frutas cítricas, vinagre, platos picantes o muy grasos. Estos alimentos relajan el esfínter esofágico o son ácidos y reactivan la pepsina adherida en la garganta. El tercer frente son los hábitos diarios. La hidratación es importante para que el moco sea más fluido, pero debe hacerse correctamente. No beba grandes cantidades de agua durante las comidas, porque distiende el estómago y aumenta la presión. Tome pequeños sorbos a lo largo del día, entre comidas. Una estrategia útil es hacer enjuagues con agua tibia y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Hágalo al despertar y después de las comidas. No lo trague. El bicarbonato ayuda a neutralizar la pepsina y a calmar la mucosa irritada. Después de comer, masticar chicle sin azúcar con sabor a fruta puede ser beneficioso. Estimula la producción de saliva, que es naturalmente alcalina. Al tragar, la saliva ayuda a limpiar cualquier ácido que haya ascendido. Evite el sabor a menta, porque la menta relaja el esfínter y puede empeorar el reflujo. El cuarto frente es el apoyo natural y el control del estrés. La infusión de manzanilla tiene un efecto calmante y relajante,
ideal por la noche. El té de jengibre fresco favorece la digestión y tiene propiedades antiinflamatorias naturales. Prepárelo con jengibre fresco y puede añadir un poco de miel si la garganta está irritada. Y finalmente, el estrés. El estrés crónico aumenta la producción de ácido gástrico y altera la función digestiva. Controlarlo no es un lujo, es parte del tratamiento. Respiración profunda, meditación, caminatas suaves, música tranquila, lectura. Solo 15 minutos diarios de relajación real pueden cambiar el entorno bioquímico interno. Este plan de 10 puntos no es una lista teórica. Es una hoja de ruta. Ya no está combatiendo el síntoma. Está atacando el mecanismo de la enfermedad. Y cuando apunta al objetivo correcto, el cuerpo empieza a responder. La flema disminuirá gradualmente. La garganta se irritará menos. El carraspeo dejará de dominar su vida. Ya no está librando la batalla equivocada. Está recuperando el control. Recuerdo claramente a José, un locutor de 58 años. Su voz era su profesión y su identidad. Durante 2 años vivió angustiado por la ronquera y la flema persistente. Probó jarabes, aerosoles e incluso consideró dejar su trabajo. Al analizarlo con detalle, el problema no estaba en las cuerdas vocales como él pensaba. Estaba en sus hábitos. Comenzó a aplicar cambios simples, especialmente elevar la cabecera de la cama y respetar estrictamente la regla de las 3 horas antes de dormir, sin medicamentos costosos, sin procedimientos complejos. En solo un mes, su voz mejoró aproximadamente un 80%. La flema casi desapareció. Ya no carraspeaba a mitad de frase. A veces, lo que amenaza su calidad de vida no es una enfermedad grave. Son hábitos silenciosos y afortunadamente podemos cambiarlos. Si hoy se lleva una sola idea, que sea esta. No siga luchando contra la flema. La flema no es el enemigo. Es el mensajero. Es la defensa que el cuerpo crea para protegerse de un ataque silencioso. Y ese ataque no comienza en la garganta. Comienza con el reflujo discreto de ácido y pepsina desde el estómago. Cuando identifica correctamente al enemigo, todo se aclara. Las medidas que hemos mencionado no son trucos al azar. Son tácticas dirigidas a la raíz del problema. Elevar la cabecera para que la gravedad lo proteja. Terminar la cena temprano para dar descanso al estómago. Eliminar los alimentos desencadenantes para no alimentar el incendio. He visto esto repetirse muchas veces en consulta. Cuando los pacientes aplican con constancia las medidas nocturnas y ajustan la alimentación, la garganta comienza a calmarse. La flema defensiva disminuye porque el cuerpo ya no necesita protegerse en exceso. La voz se vuelve más clara. La sensación de obstrucción desaparece. No necesita cambiar todo al mismo tiempo. Empiece con 1 o 2 medidas clave. Esta misma noche, eleve la cabecera de la cama y asegúrese de terminar la cena al menos 3 horas antes de dormir. Solo con estos 2 cambios, muchos de mis pacientes han notado mejoría en pocos días. La solución no está en una pastilla milagrosa. Está en su cocina, en su postura al dormir, en los hábitos que repite cada día. Ahora usted tiene el conocimiento y tiene el plan. Si esto le ha resultado útil, comparta este video con esa persona que siempre carraspea y siente algo atascado en la garganta. Puede ayudarla a descubrir la verdadera causa después de años de frustración. Y dígame en los comentarios qué cambio comenzará hoy. Siempre leo sus experiencias. Y finalmente, gracias por quedarse hasta el final. Recuerde, cuando sana la raíz, el cuerpo se encarga del resto.